Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días, estudiantes. Ya ustedes saben cuáles son las condiciones, ¿verdad? Las normas de convivencia, todo eso. Voy a tener que dejar de... Pensé que eran personas un poquito más despiertos, más pila, ¿verdad? Los 5 minutos que coloco en el video son los 5 minutos, ¿verdad? En los cuales las personas ya deben estar listas. No son 5 minutos que luego tengo que volver a emplear 5 minutos. Entonces, para ustedes no les voy a colocar esa primera lámina, sino que bueno, comenzamos directamente para que las personas vayan teniendo las cámaras encendidas, las chompas correspondientes, las camisas correspondientes, nada debe ser gris, nada debe ser negro, ¿verdad? Blanco, beige y principalmente la ubicación también de la cámara de algunas personas. Entonces, les agradezco, por favor, ¿verdad? Voy a esperar que se ubiquen. Campaña, encienda la luz o vea qué hace o pone una vela, si quiere. Es la única vez de la clase de hoy que lo voy a repetir porque ya vamos a terminar el primer trimestre y siempre vamos a repetir lo mismo. Ubique la cámara correctamente, Juan Diego, por favor. Siempre hay que verle la frente nada más y los cabellos. Ricardo, su cámara se ve negra. Víctor, la cámara, la única que está justificada creo que es Génesis, es que no ha solucionado su situación. Listo. Sí, ya está listo, ya se ve mejor. Gracias. Bueno, espero porque todos cumplan con lo que debemos cumplir. Listo.
escrito a la Miss Paola, porque qué va, no puede ser que estemos aquí y no los más grandes, ¿verdad? Nos ubiquemos mal la cámara, estemos mal ubicando eso, siempre perdiendo un poquito del tiempo. Entonces, bueno. Bien. Espero no arrepentirme durante la clase de no enviar tareas hoy de biología, ¿verdad? Porque las cosas también nosotros tenemos que empezar a ver cómo las trabajamos. O sea, no podemos esperar, ¿verdad?, que todo fluya correctamente si nosotros no ponemos también de nuestra parte. Eso hablando de manera general. Sé que hay personas que participan en clases, están puntuales, ubican correctamente la cámara, etcétera, ¿verdad? Son responsables y estoy hablando de manera general. Sé que no son todas las personas, pero, ¿verdad?, lo aclaro por respeto a esas personas. Pero no voy a nombrar específicamente, ¿verdad?, quienes constantemente estamos incurriendo en faltas, ¿verdad? Y obviamente hay personas que ya les he puesto falta aunque están aquí, porque por ejemplo me cierran los ojos y entonces eso me dice que están dormidos en clase, o no durmieron bien, o no tienen fuerza de voluntad, o qué sé yo, ¿verdad? De vez en cuando uno puede hacer una dinámica, algo, pero obviamente hay cosas que tenemos que explicar, ¿verdad?, que tenemos que poder entender que son contenidos nuevos. Entonces necesitamos también poner de nuestra parte para que el desarrollo de las clases sea correctamente. Entonces, muy bien. Kerstin, ¿de qué era el tema de la clase pasada de biología? Murió Kerstin. Murió Kerstin con la pregunta. No tomó nota, ni siquiera del título. Ya, tengo cuadro. Ah, interesante. Muy bien. Casal, ¿de qué fue el tema de la clase pasada de biología? También murió Percy. Matías, ¿de qué era la clase pasada? Campaña. Víctor, ¿puede arreglar la cámara, por favor? Me encantan sus ojos y su cabello que tiene largo, pero necesita acomodar la cámara correctamente. Haga el sacrificio. Villarreal, ¿de qué era el tema de la clase pasada? ¿Cómo? No escuché. De los animales. ¿Me está preguntando o me está diciendo? Ah, de los animales. ¿Qué dice usted? ¿10? ¿De qué era la clase pasada? También murió con la pregunta. ¿Seminario? ¿Tampoco seminario? ¿Sabe cuál es el tema de la clase pasada? Del sistema endocrino. Del sistema En animales. en animales. El sistema endocrino en animales. Villalba. ¿Era sobre eso que estábamos hablando la clase pasada? Sistema endocrino en animales, dice María Emilia Seminario. Sí. ¿Ah? Sí. Sí. Traten de que cuando vayan a hablar no vayan a hacer como los videos o las, ¿verdad? Que antes de terminar la última palabra desactivan. Entonces yo quedo así como que, ¿what? ¿Qué fue lo que quiso decir? Se escucha, sí. Ok, sí, digo sí y después desactivo el audio, sin problema, no va a pasar nada. Campaín, ¿piensa que ese es el tema? Sistema endocrino en animales, dijo María Emilia. Y como la evolución del sistema endocrino.
Evolución del sistema endocrino. Valencia, ¿este sistema tiene relación con cuál función de los seres vivos? Hay 3 funciones que son típicas de los seres vivos. ¿Con cuál de las 3 está relacionada el sistema endocrino? Ya bueno. ¿Nos recuerda? O sea, recuerdo 2 de los que dijo, si no me equivoco, era relación y bueno, no me acuerdo la otra, pero uno era relación. Uno era relación. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Voy a retomar unos puntos de la clase pasada, ¿verdad? Importante, vamos a irlo relacionando con el sistema endocrino de nosotros, pero nosotros vamos a tener una unidad completa para trabajar el sistema endocrino humano. Pero hay cierta relación porque obviamente dentro de nuestra clasificación nosotros estamos clasificados ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Alguien me dice cómo está clasificado el ser humano según la biología? Como un animal. Dentro del reino animal. Una cosa es ser un animal y otra cosa es que estemos dentro del reino animal. Dentro del reino animal. Y dentro del reino animal, ¿en qué grupo? ¿No? ¿Tampoco saben en qué grupo están ustedes clasificados del reino animal? ¿No? ¿Cuáles son los 2 grupos que conocemos comúnmente de los animales? Vertebrados e invertebrados. Muy bien, gracias, Chichanda. ¿En cuál de los 2 cree que está el ser humano? En los vertebrados. En los vertebrados, muy bien. En los vertebrados tenemos esqueleto, columna vertebral, médula espinal, perfecto. Dentro de los vertebrados. ¿Y dentro de los vertebrados? ¿Alguien me dice? Porque hay unos que están típicos en Australia, otros son del resto del mundo. ¿No? ¿Vertebrados qué? Vertebrados ovíparos, vertebrados vivíparos, vertebrados ovivíparos. ¿Cómo es nuestro sistema embrionario? ¿Cómo nos reproducimos nosotros? ¿Cómo es el desarrollo? Mamíferos. ¿Ah? Mamíferos. Mamíferos, pero mamíferos más que todo tiene que ver con la alimentación, con la presencia de las glándulas mamarias, ¿verdad? En la alimentación del feto. Entonces, somos vertebrados mamíferos. ¿Y cómo es el desarrollo embrionario? ¿Cómo se desarrolla el feto dentro de la hembra de nuestra especie? ¿En qué estructura se desarrolla? ¿No saben cuál es la estructura donde están dentro del feto y se va desarrollando? ¿Cómo? Vivíparos. Sí, somos vivíparos, pero ¿cómo se llama la estructura donde se desarrolla el feto? Que es como un saco, ¿cómo se llama? El útero. Esa es la estructura donde se anida. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se desarrolla? Que está dentro, un líquido y todo eso está ahí. La placenta. La placenta, muy bien. Somos vertebrados, mamíferos placentados, porque están los marsupiales, como los canguros. Usted no tiene una bolsita, ¿verdad? Usted que es la hembra de la especie, la mujer de la especie, no tiene una bolsita para el feto, ¿verdad? Que se desarrolla dentro. Entonces tenemos a los mamíferos placentados y a los mamíferos marsupiales. Ojo, quizás no les voy a preguntar acerca de los ratones, y es poco probable que sepamos algunas características, aunque lo podemos hacer por analogía, pero mínimo deberíamos de saber dónde estamos ubicados nosotros, por curiosidad. Creo que esa es parte de nuestra identidad. Yo puedo decir, soy Rael Clemente, ¿verdad? Pero biológicamente soy del reino animal, soy un vertebrado, soy mamífero, ¿verdad? Dentro de mi especie se desarrolla a través de la placenta, somos placentados, amamantamos, ¿verdad? La gestación dura 9 meses, el órgano sexual masculino se llama pene, el órgano sexual femenino se llama vagina, todo eso lo debe saber usted.
Digo lo básico, no digo que cuál es, dígame el nombre específico de la hormona, la proteína, no, ¿verdad? Sino lo básico, lo general. Acerca de su especie, digo. Pienso yo, no sé qué piensan ustedes, si es normal que no sepamos, ¿verdad? Quizás por eso en la actualidad puede haber diferentes discusiones con respecto a las identidades que actualmente están, ¿verdad?, a la palestra. Nosotros tenemos que empezar a conocernos, ¿verdad? Y eso no es eso es una construcción de nosotros, nuestra identidad. Pero parte de esa hay una identidad que ya está fija, ¿verdad? Una identidad biológica, hay una identidad psicológica, hay una identidad, no sé, morfológica. Si yo me veo, ¿verdad? Y veo mis partes y veo todo mi cuerpo, puedo decir, ah, bueno, puedo ser parte de este sexo en particular. Pero otra cosa es lo que psicológicamente nosotros percibimos y sentimos con relación a eso, si nos identificamos o no, ¿verdad? Y biológicamente, pues también tenemos una serie de estructuras que nos identifican biológicamente. Nos diferencian de una estrella de mar y de un chimpancé. ¿No piensan, no creen ustedes? Sí, ¿verdad? Y creo que esas son cosas que debemos ir construyendo. Quiero verle la cara a la gente. Imagínense que yo les dé la clase nada más viendo la frente o viendo para abajo. ¿Qué estoy diciendo? Que estoy haciendo otra cosa. De hecho, cuando mandé el mensaje dije, permiso, un momento, ¿verdad? Que estaba mandando un mensaje porque tengo que justificar cosas. Entonces, las personas que no le veo los ojos, no sé si es que no me están viendo a mí o no sé. O lo saco de la clase o no me prestan atención. O los que estamos en meditación alfa como Katia Roldán, ¿verdad? Entonces, eso es signo de un valor que empieza por la R, que no es responsabilidad, por cierto. Ok, perfecto. Entonces, según nosotros estábamos viendo, vamos a tratar de construir un pequeño organizador, ¿verdad? De ciertos aspectos que nos faltan por ver para explicarles qué es lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros sabemos que los seres vivos cumplen 3 funciones. Una función ya la nombró Katia, ¿verdad? Los seres vivos. Voy a ir desde lo más, vamos a decir, amplio, de lo más general, ¿verdad? Lo más general, aquí voy a colocar función de los seres vivos, funciones. ¿Cuáles son las otras 2? Porque son 3 que tienen todos los seres vivos. Una me dijo valencia, ¿verdad? Que es relación. ¿Cuál es la otra? Alimentación. Nutrición, muy bien. Con otras palabras, pero es exactamente lo mismo. Nutrición, alimentación. ¿Y cuál es la última o la tercera función? Reproducción. Reproducción, muy bien. Reproducción, excelente. Nosotros vamos a estudiar en este proceso, ¿verdad? En este trimestre, o en este, vamos a estudiar esta función que está aquí, ¿verdad? Y vamos a estudiar, ya voy, y vamos a estudiar esta que está aquí, reproducción. Estas 2 las vamos a estudiar. Ya nosotros hemos estudiado nutrición. No sé si recuerdan en biología de primero y de segundo de bachillerato que vimos las biomoléculas, vimos proteínas, vimos el metabolismo, los tipos de metabolismo. ¿Sí recuerdan todo eso, verdad? Eso es parte de esta función, de la función de nutrición. Ya nosotros, esta función que está aquí, ¿verdad? La pudiésemos, colocar como que ya está vista, ¿verdad? Ok. Entonces nosotros estamos en la función de relación. Hemos visto 2 sistemas, ¿verdad? 2 sistemas que tienen que ver con la función de relación. ¿Cuáles son esos 2 sistemas hasta el momento que hemos visto? ¿Cuáles son esos 2 sistemas? Que hemos visto hasta el momento. ¿Alguien me dice, por favor, al audio? ¿Cuáles son los 2 sistemas que hemos visto con respecto a la función de relación en los animales o en los seres vivos?
Sistema nervioso. Ajá, sistema nervioso. ¿Y? Sistema endocrino. Sistema Endocrino. endocrino. Sistema endocrino. Ok. Sistema nervioso y sistema endocrino, ¿verdad? Estos tienen que ver con la función de relación. Se los voy a dejar ahí. ¿Verdad? Ya nosotros vimos ciertas características del sistema nervioso. Vamos a darlo por hecho. No voy a profundizar aquí, ¿verdad? O sea, profundizar o a llenar parte del organizador. Y en este momento nosotros vamos, desde la semana pasada hasta hoy, hemos tratado de desarrollar lo que es el sistema endocrino, ¿verdad? El sistema endocrino está formado por unos órganos. ¿Alguien recuerda cómo se llaman los órganos del sistema endocrino? ¿El nombre general? ¿Cómo está formado? ¿No recuerdan el nombre? Bueno, sí. Hormonas. No, esa es la sustancia química que Ah. segrega estos órganos. Esto lo tengo en el cuadro. Órganos de ambos. Los órganos se llamarían glándulas. ¿Verdad? Aquí en el sistema endocrino los órganos se llaman glándulas, ¿verdad? Y estas glándulas, recuerden que yo les dije que podía haber, aparte del sistema endocrino, ¿verdad? Hay diferentes tipos de segregación. Hay unas que son, recuerden lo que significaba el prefijo endo. ¿Alguien recuerda? Que también lo vimos la clase pasada. Dentro. Dentro, muy bien. Pero yo dije que también habían hormonas o sustancias que se segregaban hacia el exterior, es decir, que era una segregación exocrina. ¿Alguien recuerda los ejemplos que ustedes mismos dieron? El sudor. Ajá, por ejemplo, ¿cuáles son las glándulas que segregan el sudor? ¿Cómo se llaman? Sudoríparas. Sudoríparas, ¿verdad? Y dieron otros ejemplos y yo les mencioné uno que no mencionaron puntualmente, que tiene que ver con las glándulas sebáceas, ¿verdad? Que es la segregación de cerumen o de aceites esenciales y por eso a veces nuestra piel es como grasosa, ¿verdad? Bueno, depende obviamente de cada organismo en particular. Muy bien. Animales. Ajá, entonces estas glándulas segregan, ¿verdad? Segregan una sustancia química que llamamos hormonas. Sin embargo, hormonas. Esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Esto que estamos hablando del sistema endocrino de glándulas, ¿verdad? Lo voy a colocar como en un cuadrado esto. ¿Verdad? Esto sí tal cual como está escrito, tal cual como lo escribí, ¿verdad? Significa que este sistema, donde está la presencia de glándulas, sobre todo del tema glándulas, vamos a achicar aquí, el tema glándulas, es de un sistema endocrino especializado. Básicamente, si es especializado, ¿a qué grupo de animales de los dos que ustedes nombraron cree que pertenece básicamente este? ¿Verdad? ¿Cuáles creen ustedes, cuáles grupos de animales tienen hormonas, ¿verdad? Perdón, glándulas y órganos bien especializados en cuanto al sistema endocrino? Vertebrados. Los vertebrados, ¿verdad? Los vertebrados. Los invertebrados no tienen quizás órganos tan especializados, pero sí hay hormonas que ellos segregan, ¿verdad? Aquí vamos a colocar los invertebrados. Por ejemplo, tenemos el caso de los insectos como la mariposa, ¿verdad? Hay hormonas que rigen el proceso de metamorfosis, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del sistema endocrino con presencia de glándulas, estaríamos básicamente hablando de este tema, ¿verdad? Del tema de los vertebrados. Y en el caso, por ejemplo, de cuando estemos hablando de hormonas, ¿verdad? Sin presencia quizás de órganos, estamos hablando de invertebrados. Ojo, las glándulas, por supuesto, segregan hormonas y los vertebrados pues tienen ahí. Por ejemplo, ustedes que están dentro del grupo de los vertebrados, ¿ustedes conocen alguna glándula en particular del cuerpo humano que sea endocrina, que segregue adentro del cuerpo? No. Por ejemplo, la insulina, que es una hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre. ¿Qué glándula la segrega? La insulina. ¿Dónde se segrega la insulina?
O por ejemplo, ¿dónde se segrega, dónde se produce, por ejemplo, la testosterona en el hombre o la progesterona en la mujer? Son hormonas las que les estoy nombrando. Ojo, eso hay que irlo. La testosterona no Los se estila en testículos. Ajá, entonces, si la testosterona es la hormona, ¿cuál es la glándula? ¿Dónde se produce? ¿Cuál es la glándula? Los testículos. Los testículos, ¿verdad? O las glándulas gónodas, según la bibliografía, ¿verdad? Las glándulas gónodas, que son los testículos y los ovarios respectivamente, hombre y mujer. Hablando del tema del ser humano, ¿no? Que no es el tema que estamos hablando. Entonces, básicamente, ¿verdad? Este sería el más simple. Obviamente tenemos individuos o organismos unicelulares por aquí, ¿verdad? Que también tienen hormonas unicelulares. Son seres vivos, ¿verdad? Que están por aquí. Luego vendrían los invertebrados en este grupo, ¿verdad? Y luego vendrían los vertebrados. Por ejemplo, ¿verdad? En invertebrados tenemos mariposas, medusas, ¿verdad? Los equinodermos, los platelmintos, los cnidarios, ¿verdad? Y en el caso de los vertebrados tenemos a los mamíferos, tenemos a los reptiles, tenemos a las aves, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver la complejidad. Cuando hablamos, si los vertebrados tienen glándulas, estoy hablando que, por ejemplo, las iguanas, la gallina y usted tienen glándulas, ¿verdad? Tienen glándulas, tienen hipófisis, tienen páncreas, tienen glándulas gónodas, que son de diferentes tamaños y estructuras, es otra cosa, pero tienen más o menos de forma análoga las mismas estructuras en el sistema endocrino. Lo mismo que ocurre en el sistema nervioso, ¿sí? Por ejemplo, no, los vertebrados todos tienen columna vertebral, médula espinal, ¿verdad? En el caso de los, ahí estaríamos hablando de los reptiles, de los anfibios, de las aves, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar, no? Hasta aquí alguna pregunta, quedó claro, ¿verdad? En cuanto a la estructura, obviamente no voy a hablar de una estructura particular porque estamos hablando de grupos diversos. Es como si yo dijera, bueno, el sistema nervioso está conformado por cerebro y médula espinal. Ajá, ¿y dónde queda, por ejemplo, el tema de las medusas? Que no tiene cerebro, no tiene médula. ¿Cómo es el sistema nervioso allí? Entonces ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de los sistemas nerviosos en los invertebrados. Recuerdan que hay radial, de red difusa, de ganglios, ¿verdad? De centros ganglionares. Ahí tendríamos que ver cuáles de esos tipos de sistema nervioso a nivel invertebrado tiene la medusa, por ejemplo, porque la medusa es invertebrado y además no tiene cerebro. Entonces no puedo decir de forma genérica que siempre el sistema nervioso es cerebro y médula. Eso lo puedo decir en el grupo de los vertebrados, pero no abarca a todos los grupos. Recuerden que el tema es en los animales y tenemos que abarcar a todos los animales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la estructura, básicamente lo que les quiero decir es que cuando observemos que hay glándulas u órganos especializados, estaríamos relacionándolos con los vertebrados, ¿verdad? En sus distintos grupos, por supuesto, ¿verdad? Y las hormonas son particular de cada animal. Y cuando estemos hablando de estructuras mucho más sencillas, donde no hay órganos como glándulas, pero sí hay segregación de hormonas o de sustancias químicas que regulan los procesos, ¿verdad? Porque en el sistema endocrino se regulan los procesos de sexualidad, los procesos de crecimiento. Entonces estaríamos hablando, si hablamos solo de que hay una segregación de hormona a través de otras estructuras que no son glándulas, estaríamos hablando de los invertebrados. ¿Por qué les estoy dejando esto claro? Porque nosotros en la plataforma, ¿verdad? En la plataforma vamos a buscar, aquí déjenme. En la plataforma ya vamos a ver el punto que es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Entonces aquí está, es el tema 8, que se llama evolución del sistema endocrino, sería el tema 4 de la unidad 2, ¿verdad? Aquí está una pequeña introducción, aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro donde nos habla de las hormonas. Por ejemplo, tenemos la hormona que es la ecdisona, es una hormona de tipo esteroide, y donde actúa en los artrópodos, para regular el ciclo de cambio de cuerpo y estas cosas. Entonces, tenemos, por ejemplo, la insulina, que es proteica y es en los vertebrados, ¿verdad? En el páncreas. Entonces, aquí tenemos una que es solo en los mamíferos, como la prolactina. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Además, aquí tenemos más o menos
alguna descripción sobre el sistema para complementar lo que les he dicho, ¿verdad? Del sistema endocrino en invertebrados. Aquí está el ejemplo de la mariposa, ¿verdad? Del proceso de metamorfosis, que ahí actúa la hormona. Y tenemos el sistema endocrino vertebrado. ¿Qué vamos a hacer en el portafolio? Esto, ¿verdad? Vamos a hacer un cuadro comparativo. Ojo, portafolio, ¿verdad? Características del sistema endocrino en vertebrados e invertebrados a través de un cuadro comparativo, ¿verdad? En el tema anterior, nosotros teníamos que haber hecho para el sistema endocrino, ¿verdad? Aquí está, en un organizador, la anatomía, las funciones y los órganos del sistema endocrino, tanto en vertebrados como en invertebrados, ¿no? Y obviamente aquí había algo que se llamaba lección, ¿verdad? Que es lo que yo voy a mostrarles ahorita, que es un tema del sistema endocrino, un quizzes, ¿verdad? Que abarca esta primera parte, que es el tema 7, ¿no? Que es sistema endocrino en animales, que es la introducción, y hoy la evolución. Entonces se los voy a mostrar con qué finalidad, porque se supone que esa actividad se las había dejado la semana pasada, yo les pasé un reporte, entonces vamos a ver aquí en lo que tenemos, ¿verdad? Para que quede claro, porque eso se queda aquí grabado, ¿verdad? Entonces no quiero que visualicemos, ¿verdad? Aquí dice que solo 10 personas, quiero que lo observen, ¿verdad? Vamos a verlo. Aquí está, ¿verdad? Aquí dice que 10 intentos, ¿verdad? Solo hay. Entonces aquí tenemos los resultados, ¿verdad? Cristina Young obtuvo en su primer intento un buen resultado, ya no lo tiene que volver a hacer. Pero todos los demás, de aquí para abajo, miren, el de Scarlett solamente entró a una pregunta y las demás nada. ¿Ah? Pero desde el segundo, que es de Kelly Muñoz, pienso yo, ¿no? Por el resultado que es 50%, ¿verdad? Yo diría que es aceptable de 75% para arriba. Tenemos un resultado, ¿verdad? Lo hicieron, pero tenemos un resultado quizás poco satisfactorio. Entonces, a excepción de Cristina, deberíamos hacer. Por eso hoy no voy a mandar ninguna actividad acumulativa. Voy a volver a mandar esta misma actividad. ¿Estamos de acuerdo? Esta misma actividad. Y la pueden hacer, esto está programado para que lo puedan hacer las veces que ustedes necesiten. Si usted observa que de los planteamientos usted obtuvo solo la mitad, que es 50%, usted lo puede volver a hacer. ¿Sí? Y aquí va a aparecer siempre y cuando entre con el mismo nombre y el mismo apellido para que aparezca aquí los números de intentos que hizo la persona, y eso yo lo considero. ¿Sí? Entonces, aquí está el enlace, ¿verdad? Yo lo voy a compartir ahorita con ustedes, pero yo lo voy a mandar también en la agenda, pero ahorita se los voy a colocar allí en el chat, ¿verdad? Por si acaso lo quieren copiar y tenerlo por allí, pero igual se los voy a mandar ahorita en la agenda. Entonces, solamente tenemos la parte del portafolio, lo que voy a colocar en la agenda, y volver a colocar el quizzes. ¿Estamos de acuerdo? Repito, que debió haber estado listo porque esto fue enviado desde la semana pasada con el tema. Entonces, lo voy a volver a enviar para que lo hagan, ¿no? Entonces, ¿estamos claros allí? ¿Me expliqué bien entonces? ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, repito, hacemos el cuadro comparativo y el quizzes lo vamos a hacer para esta semana nuevamente. Entonces, nos vemos el lunes en química. ¿De acuerdo? Que sigan teniendo una excelente semana. Nos vemos.